He vuelto de mi pausa, es que me colgué un poco, ya que este mes sí que pasó algo rápido. Jeje, ¿cómo están? Soy Sir Lord Tiagot, y hoy les traigo la segunda parte de un video que subí en febrero. Así es, traigo la parte 2 de jugadores provenientes de países randoms que ganaron la Champions League. Ese video tuvo buen recibimiento, y qué mejor que darles una parte 2 como premio, donde veremos a más jugadores surgidos en países que no se caracterizan por ser relevantes en el mundo del fútbol, países que pocos conocen, pero que tuvieron el suficiente talento para integrar un plantel el cual pudo levantar la orejona. A diferencia del anterior video, esta vez iremos hacia el pasado, iremos desde la edición de 1991-1992, la cual fue la última donde la competición se llamaba Copa de Campeones Europea, y no Champions League. Sin más que agregar, comenzamos. Quizás el primer caso sea el más conocido del video. En la anteriormente mencionada edición de 1991-92 comenzamos este listado con Hristo Stoichkov, histórico goleador de Bulgaria, que en ese entonces se encontraba jugando en el Barcelona de España, que ganaría su segunda Champions de su historia, siendo la cumbre de esa etapa dorada del club al mando de Johan Cruyff de DT. Stoichkov debutaría en el Maritza de su país natal, iría al Evros y luego al CSKA Sofía, donde ganaría una bota de oro. En 1990 el Barcelona decide comprarlo por petición de Cruyff. Sería de las máximas figuras del Blaugrana y lo demostraría en la Champions, metiendo 4 goles y una asistencia en 9 partidos, y el Barcelona ganaría esa Champions con el llamado Dream Team. El búlgaro seguiría siendo una estrella del Barcelona, ganando un Balón de Oro años después. Luego volvería al CSKA Sofía, iría a Arabia a juntar unos mangos, a Japón a conseguir Oasis, y se retiraría en Estados Unidos juntando plata. En la edición anterior, la 1990-91, el Estrella Roja de Belgrado daría un gran golpe y ganaría la orejona. Como no estaba la ley Bosman, el club al ser de Yugoslavia en ese entonces, todo el plantel tenía la misma nacionalidad, pero como pasaron algunas cositas poco tiempo después, eso cambió. Jeje, encontramos casos como el de Darko Pacev, que es proveniente de Macedonia del Norte. Darko jugaba de delantero centro, y comenzaría su carrera en el Badar, club de su país en 1982, donde tendría un gran rendimiento, por lo que años después sería fichado por el Estrella Roja, también con grandes rendimientos, lo que lo llevaría a ser clave para conquistar la Champions 1990-91, metiendo 5 goles y una asistencia en 9 partidos, y en esa misma temporada ganaría la bota de oro, siendo uno de los mejores delanteros del viejo continente. A mediados de 1992 sería fichado por Inter de Milán, donde jugó bastante poco y no tuve el rendimiento esperado, lo que también le pasaría en los clubes donde jugó después, como en Düsseldorf o VfB Leipzig. Pacev se retira en el Sion de Suiza en 1997. En la misma edición nos encontramos a su compatriota Jikan Akdowski, el cual jugaba de defensor central y llegó a la Estrella Roja desde el Badar en 1988 junto a Pacev. Acá tendría su mejor etapa siendo titular indiscutido, jugando la mayoría de partidos de la Champions que ganarían los yugoslavos. Luego se iría al Real Valladolid de España en el 92 teniendo rendimientos aceptables, pasaría por Turquía, Bulgaria, y se retiraría con 33 años en el Sion de Suiza. Creo que hubieron más jugadores que podría agregar a este top, pero me quedé con los 2 más relevantes, entonces sigamos. En la Champions 1986-87, Porto sorprendía y levantaba su primera orejona, y una de sus máximas figuras era Rabah Madjer, jugador oriundo de Argelia, país del norte de África, que no tiene mucho peso mundialmente. Madjer jugaba de delantero centro y empezó su carrera en el Hussein Dey de su país, para luego irse a Francia a jugar al Racing de París, luego iría a Tours y en 1985 llegó a Porto. Se convertiría en pieza clave del equipo, especialmente en la Champions de 1987, donde metería un gol de taquito y una asistencia en la final versus Bayern Múnich. En total tuvo 3 goles y 3 asistencias en 6 partidos. Poco después se iría brevemente a Valencia, pero volvería al Porto durante 3 años, para retirarse en un club de Qatar en 1992. Ahí también ganaría varios títulos con su selección, tremendo Chad El Madjer. En la temporada 1984-1985, Juventus conquistaría su primera orejona, lo que le hacía mucha falta en sus vitrinas. Y una de sus piezas claves, era un jugador, de nada más, ni nada menos que de San Marino llamado Massimo Borini, el cual hacía una muy buena dupla con Platini en el medio campo.
Empezó en el Juvenes Dogana de su país chiquito, luego fue pasando por varios clubes de Italia hasta llegar a la Vecchia Signora en 1981, como dijimos antes, convirtiéndose en figura del equipo. En la Champions 1984-85, jugaría 8 partidos de 9 posibles, y como jugaba de 5, no metería goles ni asistencias, pero no le restaría importancia en la conquista del título. En la Juve ganaría varios títulos nacionales, en 1988 se fue a Boloña y luego pasaría por San Marino y Juvenes Dogana, retirándose en este último. Bonini debutaría en su selección en 1990 ya siendo un veterano, pues recién ahí la selección fue reconocida por FIFA. Liverpool tiene muchos ídolos, y uno de ellos es Bruce Grobbelaar, el cual es de un país africano llamado Zimbabue. Aunque nació en Sudáfrica, toda su vida se crió en Zimbabue, que en ese entonces se llamaba Rhodesia. Bruce jugaba de arquero, y empezaría su carrera en clubes de su país y de Sudáfrica, luego fue a Canadá, lo mandaron a préstamo al Crewe Alexandra de Inglaterra, donde Liverpool se interesó en él y lo fichó en 1981. Aunque le costó al inicio, Grobbelaar se volvió fundamental para el equipo Red, ganando varios títulos en esta época gloriosa del club, y seguro que el más importante fue la Champions de 1983-84, donde jugó los 9 partidos de titular y recibiendo solo 4 goles. Además, en la final versus la Roma, atajaría 2 penales de la tanda con su extravagante estilo por el que también era muy reconocido. Además, fue el primer africano en ganar la Champions League. Seguiría en Liverpool hasta 1993, y pasaría por varios clubes ingleses durante los 90 y hasta su retiro en el 2007. Terminamos con un jugador que compartió plantel con el anterior caso, y hablo de Craig Johnston, jugador de Australia, que fue figura en esa época dorada de Liverpool. Jugaba de volante por derecha y su primer club fue el Middlesbrough inglés, debutando en 1977, y en el 1981, Liverpool pagaría por sus servicios. Johnston se volvería en uno de los jugadores más queridos por la hinchada en Anfield, también cosechando muchos títulos y ganando la Champions de 1983-84, donde jugó 8 partidos de 9 posibles, la mayoría estando los 90 minutos, y además metió una asistencia, haciéndose con la orejona. Seguiría en Liverpool varios años hasta su inesperado retiro en 1988, Craig tomó esa decisión por problemas personales. Y bueno mi gente, hasta acá llegó el video de hoy, la pasé bien contándoles sobre estos casos curiosones a ustedes. Si quieren otra parte háganmelo saber en los comentarios, o dándole like y suscribiéndose también. Soy Sir Lord Tiagot, o Tiagox, y me despido, chao.